quiero compartir con ustedes algo que le he titulado Los hijos y el bosque de Efraín. Los hijos y el bosque de Efraín. A lo mejor pensaba cómo acomodar mejor el título, pero podría ser Los hijos de Efraín y el bosque de Efraín. Entonces, para no repetir dos veces Efraín, dejé solamente una vez. Los hijos y el bosque de Efraín. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, aquí estamos dispuestos para ti, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, realmente sea sembrada en tierra fértil, en tierra dispuesta, en corazones abiertos. Señor, ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Y danos, Señor, el poder a través de tu Espíritu Santo para cambiar lo que hay que cambiar, para ser transformados. En el nombre de Jesús. Estamos aquí no para pasar bien un rato, aunque te agradecemos por el gozo y la alegría. Estamos aquí para ser entrenados, Señor, en tu palabra, en tus principios, para que seamos, Señor, ese pueblo que tú has anhelado. Que esta iglesia sea ese pueblo que tú anhelas para esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes que estuvieron en Aliados hace unas par de semanas escucharon parte de lo que vamos a compartir hoy, así es que no les extrañe escuchar algo que ya habían escuchado, pero viene la palabra más completa. Salmo 78 del 1 al 2. Si quieren buscar en su Biblia, si quieren leer conmigo en las pantallas. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Miren qué interesante este salmo. Cómo inicia con un llamado a abrir los oídos, abrir el corazón, porque el Señor nos va a hablar. Amén. Inclinen su oído, dice, presten atención. Luego dice versículos 3 y 4. Las cuales hemos oído, ¿y qué? No es suficiente con oír. Es necesario entender. Cuando entra por nuestro oído, estamos escuchando, estamos oyendo, pero necesitamos que baje a nuestro corazón para entender realmente lo que el Señor nos quiere hablar. Dice que nuestros padres nos las, ¿están leyendo conmigo? Nuestros padres nos las contaron. Es decir, los padres ejercieron una acción de hablar la palabra de Dios a sus hijos. Como dice la siguiente línea, dice: no las encubriremos a sus hijos. Está hablando de tus hijos, de mis hijos, pero dice sus hijos, refiriéndose que tus hijos y mis hijos son hijos de Dios. Amén. Entonces, Dios nos ha dado una tarea enorme como padres y como hijos de Él, de transmitir la fe a nuestros hijos. Dice: no las encubriremos, sino que contando a la generación venidera que las alabanzas de Jehová. Vamos a contar. No es cantar, a pesar que dice alabanzas, pero nuestras alabanzas, nuestros cantos, lo que acabamos de cantar ahorita, es nuestra teología, es lo que creemos, es lo que la Biblia nos enseña. Aquí no cantamos lo que nos da la gana o lo que se nos ocurre, aquí cantamos lo que Dios dice. Amén. Por eso cada vez que ejercitamos nuestras voces para cantar al Señor, ¿verdad? Nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, para declarar nuestra fe a los vientos, a los aires, y exaltar el nombre del Señor. Le estamos diciendo: Señor, lo que tú dijiste es lo que nosotros creemos. Lo que tú dijiste, nosotros estamos de acuerdo contigo. Amén. Y lo dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Él estableció. Él ya estableció su palabra. No necesitamos buscar otra cosa. Él ya la estableció.
está establecida. Amén. No hay por qué buscar otras fuentes, no hay por qué buscar otro mensaje, ya está establecido. Lo cual mandó a nuestros padres que a sus hijos, otra vez. ¿Sí? Está reiterando el mismo pensamiento. Nuestros padres a nosotros, nosotros a nuestros hijos tenemos que contar, tenemos que notificar, ¿verdad? Y luego dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Es decir, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, y cada generación que sepa quién es Dios para nosotros, que sepa qué es lo que dice la palabra de Dios. Y los hijos que nacerán, dice, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículos 7 y 8, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Sabes que es fácil olvidarnos de las obras de Dios? Es fácil. Sí, vivimos en un mundo tan complicado, vivimos en un mundo tan acelerado, que es fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y ponerlo a un lado como si fuera cualquier cosa. Dice, para que no olviden, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres. Generación que contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. Qué importante es cuando nosotros no estamos escuchando, oyendo, activando en la palabra. Tenemos un problema en el corazón. Tenemos un problema cardíaco. Hay algo en el corazón. Y el Señor quiere que nosotros dispongamos el corazón para escucharle a Él, para obedecerle a Él. ¿Sí? Dice que las generaciones anteriores, dice, fueron contumaz, rebeldes, no dispusieron su corazón, ni fueron fiel para con Dios su espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Empieza este salmo diciendo, encargando, escucha, porque te voy a hablar y lo que tenemos que hacer es compartir, hablar, declarar las maravillas de Dios a nuestros hijos y ellos a sus hijos, para que pongan la confianza en el Señor. Y luego dice el versículo 9, los hijos de Efraín, y aquí empieza el asunto, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Qué raro, ¿verdad? 8 versículos hablando de un tema y luego de repente como que se metiera en otro tema. ¿Qué tienen que ver los hijos de Efraín con lo que está diciendo? ¿Sí? Y es que está poniendo un ejemplo de cómo nos olvidamos de Dios. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí, sin darte cuenta, eres hijo de Efraín. Y vamos a entender ahora quiénes son los hijos de Efraín o qué características manifestaban en la Biblia. Los hijos de Efraín, dice, eran arqueros armados. ¿Pero qué hicieron? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es decir, tenían arcos, tenían flechas, tenían armas, estaban equipados y seguramente entrenados, pero no quisieron pelear. Y alguno dirá, pues ¿para qué los tenían entonces? ¿Para qué se ocuparon de hacer armas? Porque en ese tiempo cada quien hacía su arma, la preparaba para el día de la batalla, incluso las flechas tenían que ser derechas de ciertos materiales y todo eso, preparaban todo eso para el día de la batalla. A ellos les gustaba traer su arco, traer sus flechas, pasearlas por donde quiera que anduvieran, ¿verdad? Que todo el mundo vea qué bonitas las flechas que tengo, mira qué padre el arco. No, hombre, si yo te contara cómo puede hacer contra el enemigo estas armas. Pero ¿para qué las querían? Si a la hora de la batalla no las usaban, no les daba la gana usar. Y algunos pensaremos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver, porque a todos sus hijos Dios nos ha dado armas espirituales para pelear en este tiempo, las batallas de Dios. Y yo sé que ya cerré la serie que traíamos de 3 la semana pasada, ¿verdad? Al respecto de débiles, valientes, pero es una continuación. Y estuve tentado a ponerle el mismo título, pero me resistí. Sin embargo, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado la alabanza, Dios nos ha dado la unidad cuando nos unimos, Dios nos ha dado el ayuno, Dios nos ha dado su palabra. Tenemos armas, pero no las usamos.
Muchos de nosotros no las usamos. Y no nos damos cuenta que estamos en el día de la batalla y no la estamos usando. Si el enemigo ataca, si las cosas vienen sobre nosotros, si se ponen difíciles, si, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. ¿Y yo? ¿Y tus armas? No, pues, tan bonitas, ¿no? Las traigo, pero no las uso. Las tengo, pero no las uso. Y qué triste es que un pueblo que ha sido llamado por Dios para pelear sus batallas, no estemos entendiendo eso, no estemos captando eso. Y entonces, ¿por qué lo dice, pastor? Bueno, regresémonos 5 o 6 días atrás. Martes, miércoles, jueves. Tuvimos 3 días aquí, 4 horas en la mañana, 3 horas en la noche. Y déjenme decirlo con el rostro más sonriente que pueda, algunos de ustedes brillaron por su ausencia. Sí. Y Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, ni siquiera 1 hora pudieron. A lo mejor no podíamos todo el tiempo, pero ni siquiera 1 hora. Ay, pastor, ni siquiera 1 hora. Dios nos ha dado armas, pero los hijos de Efraín volvieron las espaldas y no quisieron pelear. Qué tremendo. Amén o hay. Decía un pastor veterano, ¿sí? Y dice, no guardaron el pacto de Dios. Por cuanto no quisieron pelear, se salieron del pacto. Se salieron del pacto. Ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Es decir, todo lo que dijo al principio, no se olviden de las obras de Dios, compártanlas, háblenlas, comuníquenlas a las otras generaciones, que lo sepan, que guarden la fe, que se mantengan en la confianza de Dios, de nuestro Dios. Dice, los hijos de Efraín, así como los hijos de Efraín, que tenían todo para entrar a la batalla, pero dieron la espalda. Y no lo hicieron. Muchos de nosotros nos comportamos en este tiempo así. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas. Entonces los hijos de Efraín tienen armas, pero no tienen ganas. ¿Sí? Y entonces nos pasamos ay, ¿verdad? Vamos adelante para quitar este ambiente. Dice Jueces 5:15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo, ¿qué? Grandes resoluciones del corazón. ¿Sí? Yo sé que estamos hablando de los hijos de Efraín. Perdón. Pero Rubén, el hermano mayor de los hijos de Jacob, se había caracterizado también por ser muy voluble. Se había caracterizado por ser impredecible. De pronto andaba con muchas ganas y de pronto andaba todo desanimado. Y entonces en un tiempo de guerra donde Débora los convoca, dice que aún Rubén lo tuvo que escribir porque era tan grande que tenía que testificar. Aún Rubén, como diciendo, aún el más perezoso, el más desanimado, el que batallamos más con él, también tuvo resolución en su corazón y se levantó y vino a pelear. ¿Sí? Entonces, para Débora era algo increíble lo que estaba pasando, ¿sí? Con Rubén. Entonces, nosotros necesitamos tener un corazón también que tenga ese tipo de resolución. Puedes pasar a la otra, por favor. ¿Sí? Un cambio profundo. ¿Dónde? En el corazón. Un cambio profundo en el corazón. Que comprendamos de todo corazón lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Amén. Josué 17:14 dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por herencia una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, ya que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, ya que son un pueblo tan grande, suban al bosque y desmonten allí en la tierra de los
fereceos, y de los refaitas, ya que el monte de Efraín no es nada para ustedes. El monte de Efraín, el bosque de Efraín, ¿sí? Voy a terminar. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José. ¿Quién es la casa de José? Fíjense, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás. ¿Tú lo qué? Y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. El pastor Luis Quintero nos compartió una palabra hace unos meses de esta parte, ¿verdad? Pero fíjense cómo, no sé si por ser, nosotros sabemos que José llegó a ser príncipe de Egipto, gobernador de Egipto, era un noble, y entonces sus hijos crecieron en el palacio, Efraín y Manasés. Posiblemente sea por eso que ellos manifiestan aquí una y otra vez en la historia bíblica que ellos se sentían como muy, ¿sí? Como que, ¿me entiendes cómo? Eran los fresas, pues, todos los demás eran sus hermanos eran los naquitos, y ellos eran ¿verdad? Desde niños les regalaban juguetes súper de lujo, y entonces se acostumbraron así a vivir medio así, ¿no? Y entonces vienen con Josué y le dicen: ¿cómo que nos diste sino que no sabes que nosotros somos bien grandes, somos bien chichos? ¿No sabes quiénes son? ¿Con quién estás hablando, Josué? ¿No? Y resulta que Josué era de la tribu de Efraín, pero se le ponen así a Josué. Y Josué les dice: sí, pues como son tan grandes, vayan y talen el bosque. ¿Sí? Se están quejando, ustedes son bien grandes y bien fuertes, el bosque para ustedes no es nada, vayan y tálenlo y vivan ahí. Y luego le dicen: pues sí está el bosque y no es nada para nosotros, pero también están los cananeos. Y les dice Josué al final: para ustedes los cananeos no son nada, échenlos fuera y talen el bosque, desmonten todo. ¿Sí? ¿Y saben qué sucedió? Que ni hicieron una cosa ni hicieron la otra. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la comodidad. No, ¿verdad? No, las cosas así, muy fuertes, mucho movimiento, no, yo aquí. ¿Sabes qué? Tristemente lo he escuchado cada vez más de personas que dicen: pastor, yo ya no voy a ninguna iglesia, yo ahora desde mi casa, yo los domingos ahí pongo el YouTube o pongo el enlace y oigo a 3, 4 predicadores, ahí adoro a Dios y no es así. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero así era, los hijos de Efraín eran así cómodos y les gustaba la comodidad, ¿sí? Ni talaron el bosque, ni echaron a los cananeos. Fíjense lo que dice Jueces 8:1. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿los hombres de quién? ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron, ¿cómo? Es decir, le exigieron una respuesta. A ver, explícame, ¿por qué no nos llamaste? ¿No sabes quiénes somos nosotros? ¿Sí? Y entonces a los hijos de Efraín se les tiene que hablar con mucho cuidado, porque si no se sienten. A los hijos de Efraín, ¿verdad? Tiene que uno que pensarla, ¿por dónde le entro, verdad? Si le digo por aquí, le digo por allá, porque ya me imagino, ¿verdad? Se va a ir de la iglesia porque es bien sentido. Y entonces el Gedeón se tuvo que ponerles a explicar ahí en el versículo 2, dice: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Y esa pregunta que le hace ahí a lo mejor no la entendemos mucho, pero le está diciendo: lo que sobra de Efraín es más grande que mi familia, la de Abiezer. O sea, ustedes son otro rollo, o sea, ¿para qué los iba a molestar? ¿Y sabes qué hicieron los de Efraín? Bueno, pues, tienes razón, esos somos nosotros, somos los picudos aquí.
Y entonces Gedeón los tuvo que calmar, porque ellos, ¿verdad?, se enojaron. No nos llamaste a la guerra, ¿qué pasó? Y le reconvinieron, dice, fuertemente. Y Gedeón tuvo que endulzarles el oído y hablarles así: no, es que ustedes son otro rollo, ¿para qué los iba a molestar, muchachos? Y entonces ya se les bajó el coraje. Pero no pasó mucho tiempo. ¿Qué dice ahí? Los hijos de Efraín se sienten ¿cómo? Especiales. Sienten especiales, ¿sí? No, a mí que me den un trato especial, ¿sí? Jueces 12:1. Entonces se reunieron los varones ¿qué? Y pasaron hacia el norte y dijeron ahora a otro, no era Gedeón ya, era Jefté: ¿por qué fuiste a hacer la guerra contra los hijos de Amón? ¿Y qué? No nos llamaste para que fuéramos contigo. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Fíjense qué coléricos, ¿no? Se enojaron, dicen, no nos llamaste. Ahora, así como el Apache, no, nosotros quemar tu casa. Quemar la casa y contigo adentro. Te vamos a quemar, a ti y a toda tu familia. Se enojaron. ¿Y saben qué les dice el Jefté? Le dice, espérense, no lo puse ahí, pero lo pueden leer. Espérense ustedes, yo les llamé, dice, y no quisieron venir. Yo les llamé y no quisieron venir. Y ahí se empieza a notar un patrón de los hijos de Efraín. Un patrón que fueron repitiendo. ¿Sabes cuál era ese patrón? Que había guerra, los llamaban y ellos decían, sí, ahí voy, ahí voy. Y resulta que luego venían, ya ganamos la guerra, ganamos, vamos. Ay, ¿por qué no nos llamaste? Porque los hijos de Efraín quieren que otros peleen sus batallas. ¿Sí? Pastor, ore por mí. Con mucho gusto. Pastores, oren por mí, con mucho gusto. Los que van a la oración, que oren por mí, con mucho gusto. ¿Y tú cuándo vas a pelear? Porque eso se repite cada vez más y más y más. ¿Sí? Que las personas, ¿verdad?, que decimos creer en el Señor, nos gusta echarle la carga a alguien más. Mi carga a alguien más. Pelea tú por mí. Ganamos la victoria. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Ese es mi Dios. Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿cuándo peleaste? Y luego hubo guerra. Dice el versículo 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra ¿quién? Y los de Galaad derrotaron a Efraín. Entonces fue tanto el altercado ahí que empezaron a pelear entre ellos. Efraín contra Galaad, que eran hermanos. Eran hermanos. Proverbios capítulo 6, del 16 en adelante, dice, si mal no recuerdo, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, los pies presurosos a hacer el mal. Y no recuerdo qué otras cosas dice ahí, pero al final el número 7 dice, el que provoca discordia entre hermanos. Efraín era alguien que le gustaba provocar guerra, pleito entre hermanos. ¿Sí? Entonces, esas eran las características nada gratas de los hijos de Efraín. Porque se fijan en lo que se quieren fijar. ¿Por qué no nos llamaste? ¿Por qué no nos...? Y Jefté les dijo, sí les llamé, pero no vinieron. Sí. Los hijos de Efraín se fijan en, ay, el pastor está haciendo esto, está raro. Ay, el hermano o la hermana está haciendo esto, qué raro. Ay, los de la iglesia están así, ay, qué raro. Y crea discordia entre hermanos. Gracias a Dios que eso no pasa en Pan de Vida. Amén. Los hijos de Efraín provocaron guerra entre hermanos. Luego el 17:1 de Jueces dice, hubo un hombre ¿de dónde? Del monte de Efraín. ¿Cómo salen estos de Efraín, verdad? Que se llamaba Micaía.
Micaía mal, no, Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. O sea, la señora ahí andaba barriendo y se dio cuenta que le habían robado y se puso a soltar como si fuera Paquita la del barrio, ¿no? A maldecir, ¿quién me robó? ¿Sí? Como si no fuera del pueblo de Dios. Luego el versículo 2 dice: y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero. Ya que se calmó, le dice el Micaía: el dinero yo lo tomé, ama. Entonces la madre le dijo: ay, bendito de Jehová eres, mi hijo. ¿Sí? Porque ya ven que una persona puede estar en un momento en el infierno, ¿no? Y al siguiente segundo en el cielo. ¿Sí? No pasa eso en sus casas. Yo sé que no. Y luego el versículo 3 dice: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla. ¿Una qué? Imagen de talla y una de fundición. ¿Qué no se lo dedicaste a quién, dices? A Jehová. Se lo dedicaste a Jehová y vas a hacer una imagen. ¿Cómo está eso? No entiendo. Y luego dice: yo te lo devuelvo. Mas él devolvió otra vez. Estaban así como: no, yo te lo doy, no, dámelo tú, yo te lo doy, no, dámelo tú. Bueno, pues agárralo tú, no yo, ¿verdad? Y al final dice en el 4: mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata. Los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de ¿qué? Dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Dónde estaba sucediendo todo esto? En el monte de Efraín, en el bosque de Efraín. ¿Qué hizo este muchacho con su mamá? Equivocaron totalmente el rumbo, ignoraron y dejaron a un lado la ley del Señor. Dios les había dicho: cuando entren a la tierra, mi nombre va a estar en un lugar, y ustedes, para ir a adorar, tienen que desplazarse, tienen que ir. De donde viven tienen que ir a donde está mi nombre, a donde está el tabernáculo, a donde están los sacerdotes. Pero ¿sabes qué dijeron ellos? ¡Qué flojera! Porque eran ¿qué? Hijos de Efraín. ¡Qué flojera ir hasta allá! Y si ponemos aquí un lugar para adorar a Jehová, pues pongamos unos monos. Hay que hacernos unos monos. ¿Cómo? Si Dios, ¿verdad? Una de las cosas que más repite es: no te hagas imagen delante de mí. ¿Cómo vas a hacer una imagen para adorar a Dios? Pero eso trae el vivir en el monte de Efraín. Trae una confusión. Trae una confusión a la mente, al corazón. Y entonces esta historia funesta, triste, está insertada en el libro de Jueces para hacernos entender cuándo fue la primera vez de manera así organizada que se empezó a adorar ídolos dentro del pueblo de Israel. ¿Dónde fue todo? En el bosque de Efraín. Sí. Entonces, nosotros quizás estamos viviendo en el bosque de Efraín y cuando Josué les dijo: tálenlo, desmonten todo, pero ellos no quisieron hacerlo. Y entonces el bosque se los empezó a tragar a ellos. El bosque los empezó a absorber a ellos. La confusión que había allí en ese monte, ¿sí? Por no obedecer a Dios y por sentirse especiales y por sentirse cómodos, dijeron no. Y lo que empecé a decir ahorita, ¿verdad? ¿Cómo cuántas personas ahorita dicen: no, pastor, yo me quedo en mi casa y pongo la televisión y ahí adoro a Dios? Pero Dios dijo, Dios estableció: vas a ir a mi casa, vas a buscar el lugar donde yo ponga mi nombre y vas a ir allí. Y ahora no tenemos que desplazar los kilómetros, cientos de kilómetros como en aquel tiempo, y lo hacían a pie. Ahora en la misma ciudad tenemos nuestros lugares de adoración. Y muchas personas dicen: no, qué flojera, yo prefiero quedarme en casa, al cabo que aquí veo todo. Error, totalmente error, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a hermanos y hermanas nuestros que están impedidos
físicamente para desplazarse, no me malentiendan. Algunos de ellos de todo su corazón quisieran estar aquí, pero les es muy difícil poder venir. Lo entendemos, no me refiero a ellos, me refiero a aquellos cuyo corazón dicen: yo no quiero ir a ningún templo, yo no quiero ir a buscar a Dios en ningún lado, yo lo hago aquí en mi casa, aquí con mis hijos. ¿Y qué sucedió cuando ese espíritu entró en Israel? Todo se empezó a corromper. El corazón de la señora se corrompió, el corazón de Micaía se corrompió. Y entonces dijeron: ¿sabes qué? Ya no queremos los sacerdotes que Dios estableció. Yo voy a poner a mi propio sacerdote. ¿O no dice así al final? Dice que él dijo: mi hijo va a ser mi sacerdote. Lo estableció como sacerdote. Y esa historia es muy larga y muy interesante. Ustedes sigan leyendo, la verdad. Porque luego viene un vago por ahí y pidió: oye, ¿puedo dormir una noche aquí en tu casa? Se quedó a dormir ahí en la casa y le pregunta: ¿y tú quién eres? No, pues yo soy levita. Ah, eres levita, o sea que eres de la tribu de los sacerdotes. Sí. Oye, tengo unos monos aquí de plata, ¿por qué no eres mi sacerdote? ¿Y cuánto me vas a pagar? Y le dice: te voy a pagar tanto. Oh, pues órale, le entro. Sí. Y entonces agarró las vestiduras sacerdotales del hijo, se las puso a este cuate, y ahora tiene otro sacerdote. Más contento el Micaía. Hizo lo que le dio la gana. Los hijos de Efraín hacen lo que les da la gana. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿no creen? Yo sé que a nadie le interesó, pero a mí se me hace bien interesante. Sí. Por comodidad, Micaía y su madre, ¿verdad?, tuvieron desconexión, una desconexión de Dios, e introdujeron la idolatría en el pueblo de Israel. Se desconectaron de Dios. Primero de Samuel 11 dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que cada uno de todos ustedes que se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Fíjense qué interesante la historia. Un rey llamado Naas. Naas significa serpiente, es decir, era el rey serpiente. Viene y le ofrece pleito, guerra a los de Jabes de Galad, que son parte del pueblo de Israel. Y entonces los ancianos salen y le dicen: haz alianza, no te pongas así, tranquilo, hagamos pacto. ¿Cómo la ven? El pueblo de Dios haciendo pacto con la serpiente. El pueblo de Dios entrando en pacto o tratando de entrar en pacto con la serpiente. Qué curioso, ¿no? Haz alianza, no te pongas violento. Sabían que era muy violento. Sabía que era un hombre despiadado y le dijeron: tranquilo, mira, vamos haciendo alianza. Y entonces le dice: ok, con esta condición, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta en todo el pueblo de Israel. Es decir, les dice: sáquense el ojo derecho. Y a todos sus hijos, a todos los del pueblo de Israel, sáquenselo también. Esta afrenta no más para ustedes, es para todos. Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que lo dice el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: ¿qué? Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, te traemos los ojos. ¿Cómo la ven? Muy tranquilamente agarraron las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Efraín son gente que ha perdido la pasión. Son gente que ha perdido la brújula, son gente cómoda, son gente que se sienten muy especiales, son gente que le gusta que otros hagan el trabajo por ellos, gente que ha perdido la pasión. Estos ancianos
deberían de haberle dicho: ¿qué no sabes tú quiénes somos nosotros? ¿Qué no sabes tú qué Dios tenemos nosotros? Tú no has oído del Dios que tenemos, el que abrió el mar rojo, el que nos sacó, el que nos sustentó en el desierto. Tú no has escuchado todo lo que, o sea, no sabes con quién te estás metiendo ahí, sí, ¿verdad? No tanto con nosotros, con nuestro Dios. ¿Quieres que nos saquemos el ojo? Pues ¿sabes por qué querían sacar el ojo? Por un lado, para dejar su visión a la mitad. ¿Sí? El enemigo siempre quiere cortarnos la visión. Y segundo, para que no pudieran pelear. Porque sin un ojo no podrían ver esta parte, ¿verdad? Estarían sin poder visualizar enemigos que vinieran por el lado derecho, y entonces serían presa fácil. Querían capacitarlos para la batalla, pues. No podrían pelear. Y entonces estos señores, en lugar de enojarse, en lugar de decirles, ¿verdad? ¿Quién te crees tú, serpiente del demonio? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? En lugar de tomar, le dijeron: espéranos, danos 7 días y si no hay nadie aquí, ¿verdad?, que le entre al pleito, entonces te traemos los ojos, ¿no? ¿Cómo la ven? Porque los hijos de Efraín son gente sin pasión. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a alabar al Señor. Y estamos viviendo en un tiempo donde las generaciones cada vez más nuevas son generaciones desapasionadas. Sabes, en los 70s, en los 60s, los jóvenes vivían por un ideal. A veces esos ideales estaban torcidos y estaban mal, pero vivían y morían por un ideal, ¿sí o no? Los que alcanzamos a vislumbrar algo del pasado, se iban y hacían marchas, se iban y enfrentaban al gobierno, iban y hacían aquí y allá, porque tenían una pasión mal orientada, falsa, incorrecta, pero tenían una pasión. Y ahora no hay nada que nos mueva. Mientras más la generación, ay, ¿verdad? Ahora ni siquiera para divertirse. Oye, vamos a la playa. Ay, qué flojera. ¿No? Vamos a este otro lado a pasarla. No. Vamos a servir a Dios. ¡Ah! No hay pasión. El enemigo nos ha robado la pasión. Y algunos de nosotros pensamos: yo voy a vivir bien así. Ya te sacó un ojo el enemigo y no te has dado cuenta. Ya te botó el ojo derecho y no te diste cuenta. Porque no tienes pasión ni tienes manera de hacerle frente. Estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. Las hablarás donde quiera que vayas. En el camino, cuando vayas, cuando regreses, en la cama, cuando se acuesten, cuando despiertes. Ten pasión por Dios. Tengamos pasión, recuperemos esa pasión por Dios. ¿A qué hora es la reunión? A las 11:30. A las 12, a ver si llego. ¿No se nota la falta de pasión? Y el enemigo está encantado de la vida. Los últimos versículos: los hijos de Efraín no tienen pasión. Segundo de Samuel 18:6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla. ¿Dónde? En el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó, ¿qué? El bosque aquel día, que los que destruyó la espada. Qué tremendo, ¿no? El bosque representa el mundo. El bosque representa la oscuridad, la confusión, representa peligro, representa trampas. Pero cuando Josué les dijo: talen ese monte, desmóntenlo y vivan ahí en esa tierra, ellos dijeron: no, qué flojera. Mejor aprendemos a convivir con
el monte. Y muchos cristianos están aprendiendo a convivir con el monte y piensan, no me va a pasar nada. Al cabo ya tenemos muchos años aquí conviviendo con el monte, pero el monte dice aquí que mató más personas ese día en la batalla que ni siquiera la espada. Era el tiempo cuando Absalón se rebeló contra David y fueron a la batalla a pelear contra Absalón, y el mismo Absalón fue víctima del monte. Dice que mientras iba cabalgando en su, ¿cómo se llaman estas? Alguien que me recuerde, que me sople. Ni caballos ni burros, mulas. Iba en su mula, dice, y sus cabellos se enredaron en un alcornoque, dice la Biblia. No sé exactamente qué tipo de árbol sea ese, o si haya por aquí o no haya, o sea de otro tipo, pero se enredó. Y dice, quedó suspendido entre el árbol y el suelo. Ahí lo miró alguien y fue y le dijo a Joab, ahí está Absalón colgado de un árbol. Y Joab vino y le metió 3 flechas en el corazón y lo traspasó allí. Allí murió. Pero primero, ¿verdad?, lo atrapó el bosque. ¿Por qué? Porque los hijos de Efraín decidieron convivir con el bosque en lugar de desmontarlo. Y algunos de nosotros hemos aprendido a convivir tan cerca del mundo que pensamos, a mí no me va a pasar. No hay problema, a mí no me va a pasar. Yo puedo entrar en lugares que no debo y no me va a pasar. Yo puedo ver cosas que no debo y no me va a pasar nada. Yo puedo hacer y convivir con gente que no debo y no pasa nada, porque he aprendido a vivir en el bosque. He aprendido a convivir con el bosque. Pero el bosque mata. De hecho, dice la palabra que Absalón fue arrojado en un hoyo que había en el bosque. Y sobre él, dice, pusieron un montón de piedras. Y bien interesante porque como que el escritor, el profeta que está escribiendo ahí dice, levantaron un montón de piedras. Y Absalón, dice, se había hecho una columna, un monumento, porque él había pensado, no tengo descendencia, no tengo hijos que perpetúen mi nombre, entonces con un monumento se va a quedar mi nombre para la posteridad. Pero qué curioso, en 2 de Samuel 14, dice que Absalón tuvo 4 hijos. Dice, tuvo 3 hijos varones y una niña mujer, dice, bellísima, hermosísima. Tenía 4. ¿Qué pasó con esos hijos de Absalón? ¿Qué pasó? Absalón absorbió el espíritu de Efraín. Se sintió más que su padre. Lo sacó del trono. Cometió vileza con sus mujeres en medio de todo el pueblo, porque absorbió el espíritu de Efraín, y los de Efraín fueron los primeros que le dieron el apoyo a Absalón, a pesar de que Absalón era hijo de David. Sí, pero él absorbió todo ese espíritu, y fue ese espíritu el que lo mató, y fue ese espíritu el que no dejó que sus hijos pudieran llegar a vida adulta. Tuvo 3 hijos varones y una hija mujer, pero ninguno de esos vivía 4 capítulos después en la misma Biblia. ¿Qué había pasado? No lo sabemos. Pero cuidado con caer en convivir con el bosque y pensar que no nos va a pasar nada. Cuidado cuando las características de Efraín se manifiestan en nosotros para meter discordia, para meter crítica, para sentirnos más que otros. Cuidado, cuidado. Quiero terminar con lo que sucedió en el capítulo anterior que vimos, donde dice que Naas amonita vino y quiso destruir a los de Galaad, y los de Jabes de Galaad trataron de hacer una alianza con él, y dice, mandaron a buscar a ver quién los defendía, y dice, y cuando oyó Saúl
lo que decía Naas. Hay un versículo tremendo ahí, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder. Y dice, y Saúl se encendió en ira y fue a hacerle guerra a Naas y a derrotarlo. Amén. Pero todavía, fíjense, un hombre que cayó el Espíritu de Dios sobre él y tomó ese coraje santo y dijo, no van a hacer eso con nosotros, no lo voy a permitir. Y dijo, síganme los buenos, dijo, a todos los de Israel, a todos los de Efraín. ¿Y saben qué hicieron? Nadie lo siguió. Y entonces volvió a gritar, que me sigan los buenos. Y nadie lo siguió. Porque estaban muy cómodos, muy a gusto. Entonces dijo Saúl, espérenme tantito. Se regresó y los amenazó a todos. ¿Saben qué? Así les voy a poner a todos. Y a sus ganados, así les voy a hacer a todos. Si no vienen y pelean la batalla, bueno, entonces sí vamos. Qué tremendo es caer en apatía. Qué tremendo es caer en apatía. Hermanos, lo digo con el corazón. Qué tremendo es mirar que el mundo alrededor se está haciendo pedazos y tomar una actitud de no pasa nada. Tomar una actitud de ni me va ni me viene. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque ese es, en resumidas cuentas, el espíritu de los hijos de Efraín. Que no seamos nosotros así. Que nuestra iglesia, que esta iglesia no sea así. Que esta iglesia tenga un espíritu de Dios obrando en nosotros, operando en nosotros para destruir toda fuerza del enemigo. Para levantarnos con poder, con gracia, con gloria de Dios. Amén. Como que lo estamos empezando a creer. Amén. Cerramos nuestros ojos, por favor.